Vamos a dar comienzo en el capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos, a partir del versículo 11. Ya os dije el día anterior que tenemos ahí un gran paréntesis que llega desde Hebreos capítulo 5, versículo 11, hasta la parte final del capítulo 6. Vamos a comenzar hoy con ello. Ya hemos dicho varias veces, he insistido en ello, que el asunto fundamental de la carta es el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y ya hemos visto cómo el escritor compara a Cristo con Aarón y también lo compara con Melquisedec. Y si tenéis abierto la carta a los Hebreos ya capítulo 5, en el versículo 10, nos dice que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso nos ha dicho en el versículo 10. Y ahí el día anterior, cuando estuvimos comentando, explicamos varias cosas acerca de ese versículo. La primera, lo que significa la declaración y el momento en que se realizó esa declaración. Decíamos, Cristo es y era sumo sacerdote desde antes de la fundación del mundo, pero después de su resurrección y ascensión, como el vencedor que se presentaba delante del Padre, fue declarado sumo sacerdote, igual que fue declarado Hijo de Dios con poder. Así que la declaración es la comunicación pública en el momento de que Cristo llega al cielo, de que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También dijimos que a pesar de que se pone esta comparación, el sacerdocio de Cristo no queda limitado a Melquisedec, porque leemos que dice según el orden de Melquisedec. Ni Aarón, ni Melquisedec, ni los dos juntos podían limitar el sacerdocio de Cristo. Lo prefiguraban, decíamos, Aarón prefiguraba el sacerdocio de Cristo en los días de su carne, y Melquisedec prefigura el sacerdocio de Cristo ahora cuando está en la presencia de Dios. Pero ninguno de los dos lo abarcan por completo. Y dijimos también que, puesto que aquí hay una declaración de Dios, si Dios declara que ahora hay un sumo sacerdote nuevo, el mismo Dios está dando a entender que el antiguo oficio de sumo sacerdote desaparece, porque el cristianismo es muy superior al judaísmo y que no tiene sentido de que aquellos hebreos siguieran aferrados a sus antiguas costumbres cuando Dios había declarado que ya hay ahora otro sumo sacerdote. Así que ahí llegamos. Y también comencé a decir algo acerca del versículo 11, porque el escritor quiere continuar con este asunto, pero les dice que no puede hacerlo porque tenía muchas cosas difíciles de explicar, difíciles de entender y que aquellos se habían hecho tardos para oír. Y es por esta condición espiritual, por esta baja condición espiritual de los lectores, de los primeros lectores, que el escritor tiene la necesidad de hacer este gran paréntesis para que esos lectores se examinen. Así que lo que tenemos aquí, desde Hebreos 5:11 hasta el final del capítulo 6, es otra advertencia más de la que encontramos en esta carta. Ya vimos una en el capítulo 2, cuando se nos dijo que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, que debemos de prestar mucha atención a lo que oímos. Otra advertencia en el capítulo 3, cuando se nos dijo que nadie se endurezca por el engaño del pecado, sino que nos exhortemos unos a otros, que no nos suceda como los israelitas. Y aquí tenemos la tercera advertencia, que es muy amplia y muy solemne. Y hoy pues voy a hacer una introducción a todo esto. Vamos a leer el paréntesis completo, el pasaje completo, y vamos a hacer una introducción. En otros días, si el Señor lo permite, pues tendremos que ir desarrollando cada uno de estos asuntos. Así que leemos la palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11. Vamos a ver, o distinguiré, dije el día anterior que había dos partes principales, una de advertencia y otra de consolación, pero cada una de esas partes se pueden dividir en otras dos. Y ahora os lo indicaré a medida que vayamos leyendo. Así que Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí tenemos, en primer lugar, esta primera subsección en donde el escritor habla del peligro de la inmadurez en los cristianos y del riesgo de seguir en esa misma situación. Les está hablando, hay un peligro en la condición en que estáis y hay un riesgo si seguís ahí. Así que, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche
Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice, si esta es vuestra condición, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hemos leído en el versículo 12 los rudimentos de las palabras de Dios, es lo mismo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esa es la primera parte, dentro de la primera sección, la primera subsección. Ahora dice el escritor, bien, cambia un poco y dice, es que si seguís en esta condición, puede haber un peligro mayor de que lleguéis hasta la apostasía. Es decir, no solamente que os estéis enfriando y no queráis seguir adelante a la perfección, sino que hay un peligro mayor y es el de que os apartéis por completo de Dios y eso será vuestro final definitivo, vuestra condena final, con lo cual estaréis mostrando que nunca habéis sido verdaderos hijos de Dios. Esa es la segunda subsección en la advertencia. Versículo 4. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Evidentemente aquí en estos versículos hay también mucha controversia porque si se pierde de vista el contexto, pues aquí parece que está diciendo que la salvación se pierde, cosa que sería contrario a lo que dice la Escritura. Digo que hay que tener en cuenta el contexto. El escritor está advirtiendo y está diciendo, porque es imposible, fijémonos que en los versículos primeros que he leído, está diciendo, vosotros debéis ser maestros, todos vamos adelante a la perfección. Ahora deja de hablar de ellos y de él mismo, y habla en general, y dice, es imposible que los que... Sigo el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿se entiende? Sobre la que ha caído muchas veces el agua y ha sido labrada, y produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta ahí llega, digamos, las dos partes de la advertencia. Cuidado con vuestra condición, hay un riesgo y si seguís ahí y no seguís adelante puede el riesgo ser fatal. Pero también el escritor pues dice a continuación unas palabras de consuelo. Y sigo en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿quiénes son estos vosotros? Y decimos, los mismos a los que está escribiendo todo el capítulo y toda la carta, ¿no? Los mismos a los que les ha dicho en el versículo 11 que se habían hecho tardos para oír. Entonces, ¿en qué quedamos? En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Son los mismos o no son los mismos? Y decimos, el escritor está hablando a todo el grupo, a todos los hebreos, y está viendo que la condición espiritual de muchos de ellos es mala, y ahora, digamos, se sigue dirigiendo a todos, especialmente a los que no tienen esa condición, y dice, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estamos convencidos de que hay cosas mejores, estamos convencidos de que no todos estáis en la misma situación, aunque tengo que hablar así. Versículo 10, y digo, y ahora comienza a animar a aquella gente diciéndole que perseveren a pesar de los problemas y a pesar de las aflicciones y las luchas y las persecuciones que tenían, que perseveren. Versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Está animando ahora, está diciendo, seguid adelante, porque Dios no se olvida de vuestra obra. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin. Sabemos que algunos se están cansando, sabemos que algunos ya están cansados de sufrir, de servir y de problemas, y deseamos que todos tengáis la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No os vengáis atrás, sino imitad a aquellos que con su paciencia y con su fe terminan heredando las promesas de Dios. Y ahora, para confirmarlos, para seguir animándolos, pues le pone por delante la fidelidad de Dios en sus promesas. Les ha dicho, seguid adelante, seguid perseverando, seguid mirando y mirad a las promesas de Dios, y le pone el caso de Abraham, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Veis la comparación que está haciendo? Esperad vosotros la promesa, seguid perseverando con paciencia, porque sucederá con vosotros lo mismo que sucedió con Abraham, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios prometió, y para que tuviéramos seguridad, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, la promesa y el juramento, ya no solamente una, sino dos, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No sigáis el camino de la apostasía, no sigáis en vuestra dureza, sino seguid adelante perseverando y mirad las promesas de Dios, que Dios cumple sus promesas. Versículo 19, la cual tenemos, esas promesas, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y ahora termina diciendo prácticamente lo mismo que leímos en Hebreos 5:10, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Vemos? Hebreos capítulo 5, versículo 10. Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Llega al final del capítulo 6 y vuelve a retomar el asunto de Cristo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en medio todo este gran paréntesis. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a hacer hoy una pequeña introducción a lo que aquí tenemos. Por lo menos a la primera parte, a la primera subsección esa que he dicho que aquí tenemos. Vamos ahora. Padre nuestro, muchas gracias te damos por tu palabra, porque cuando la leemos y nos acercamos a ella, reconocemos que todos nos encontramos en alguna de estas situaciones en la que tú nos describes y nos muestras. Bien en inmadurez, bien en alejamiento cada vez mayor, bien en cansancio en la perseverancia, o bien mirando hacia arriba a pesar de los problemas y esperando en tus promesas. Y como solo tú sabes lo que hay en nuestros corazones, y sabes también que a veces podemos pasar de una situación a otra, y lo hacemos fácilmente porque muchas veces las situaciones nos superan, te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender a cada uno según como estamos. Cada uno, que tú nos hagas entender, en primer lugar, esa condición nuestra, y que nos ayude y nos guíe y nos fortalezca para que las decisiones que hayamos de tomar, si es que hemos de tomarlas, sean decisiones firmes y podamos todos, como Abraham, seguir adelante confiando y esperando en tus promesas, mirando hacia arriba y no a las cosas de aquí abajo, y mirando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queremos, Padre, que tu palabra produzca fruto en nosotros y que no sea, como hemos leído,
que no seamos nosotros, como hemos leído, como esa tierra, muchas veces labrada y regada y que apenas si da fruto. Te pedimos perdón por esa carencia que no te glorifica y pedimos, Padre, más de ti para glorificar tu nombre, porque ¿qué podemos hacer sino acercarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo para que tú suplas nuestras debilidades? En su nombre también te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Así que hacemos una introducción a la primera parte, la que va del versículo 11 al versículo 3 del capítulo 6. Esta que digo que muestra, digamos, la decadencia espiritual o la inmadurez espiritual. Y si tuviera que resumir todo en una palabra, diría que aquí el escritor está mostrando su decepción con aquellos a los que está escribiendo. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Quería explicaros cosas, quería seguir adelante, pero no puedo hacerlo, dice en el versículo 11, aunque tengo mucho que decir y difícil de explicar. No difícil de explicar porque yo no pueda, dice el escritor, sino difícil de explicar porque vosotros os habéis hecho tardos para oír, y sigue diciendo otras cosas. Quiero deciros muchas más cosas de Cristo y de la similitud con Melquisedec. Quiero hablar de esto, pero no puedo hacerlo porque aunque sois creyentes desde hace mucho tiempo, versículo 12, después de mucho tiempo, aunque sois creyentes después de mucho tiempo, no puedo seguir con esto. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Todos sabemos que en las Escrituras hay verdades espirituales que son más conocidas, más sencillas y más conocidas, y que según las capacidades intelectuales, y no solamente las capacidades intelectuales, sino la condición espiritual del creyente, según eso se puede seguir avanzando o no se puede seguir avanzando. Hay cosas muy sencillas, dice Habacuc, que se pueden leer de corrido. Hay distintas versiones en la Biblia, en ese versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, uno dice, para que el que corra lea. Es decir, que se puede leer fácilmente, que aun de pasada uno se entera de lo que está diciendo el Señor. Pero hay otras que, digamos, son más difíciles y que como no se crezca espiritualmente, es imposible que se tenga el conocimiento de ellas. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Hay cosas, habéis visto quizás la portada del libro La soberanía de Dios, donde aparecen unos pies metiéndose en la orilla. Entonces hay cosas muy sencillitas, pero hay cosas más profundas y más profundas y más profundas. Bueno, pues, ¿qué nos dice el Señor acerca de esto? Vamos a dejar ahí cortado Hebreos y vamos a leer el Evangelio de Juan, pues 3 pasajes en palabra del Señor Jesucristo, 3 o 4 versículos. En primer lugar, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7. El episodio cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos. Todos lo conocemos. Bueno, pues, leo el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro siguió diciendo, no me lavarás los pies jamás. Fijaos, digamos, la condición espiritual o el discernimiento espiritual que tenía Pedro. El Señor quería hacer una cosa y Pedro dice, a mí tú no me lo haces jamás. Y probablemente los que estaban con él también pensaban lo mismo o casi lo mismo, porque era muy raro que el Señor hiciera eso, solo que Pedro, como sabemos, era siempre el portavoz. Y dijo, tú aquí no me lavas los pies jamás. ¿Qué hubiera sucedido, pregunto, si Pedro se hubiera salido con la suya? Había 2 posibilidades, o hacer lo que decía Cristo, o hacer lo que decía Pedro y quizás también el resto. ¿Qué habría sido eso para Pedro y para los demás? El Señor se lo dijo con una advertencia muy solemne, Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Es una advertencia y casi una amenaza, ¿verdad? Si no me dejas que hago esto, tú no lo entiendes ahora, ya lo entenderás. Pero si no me dejas, no vas a tener parte conmigo. Vemos otro pasaje en el capítulo 14, Juan 14, 26. Dice el Señor hablando de nuevo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La lección es la misma que en el versículo anterior, ¿verdad?
el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. ¿Cómo enseña el Espíritu Santo todas las cosas? De golpe viene un día y nos enseña todo de golpe, toda la Escritura de golpe, y decimos, no, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas poco a poco y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Y si seguimos adelante en el capítulo 16 tenemos la misma lección, capítulo 16, versículo 12, donde dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En el primer caso tú no la entiendes, Pedro. En el otro caso el Espíritu Santo tiene que venir. En este caso es que no la puedes ni sobrellevar. Para ti esto no te entra, esto todavía es muy elevado para ti, no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, de nuevo, poco a poco, os guiará a toda la verdad. Y ante esto, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuál es la primera lección que hay que aprender con las cosas de Dios? ¿Cuál es la primera lección, hermanos? Y decimos, la primera lección, la A del alfabeto es la humildad. Si falta la humildad, es imposible que la persona siga aprendiendo y tenga discernimiento espiritual. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que admitir que no entendemos todas las cosas, que no podemos sobrellevar todas las cosas y que es mejor aceptar lo que dice el Señor que no lo que a mí me parezca por muchos razonamientos que yo haga en mi cabeza. Esa es la primera lección. En las ciencias normales, en las ciencias humanas, en los estudios que se hacen, de ciencias o de letras, da igual, en cualquier carrera las personas más capacitadas intelectualmente tienen ventaja, ¿verdad? Porque se enteran primero de las cosas y después pueden seguir indagando, investigando y profundizando en lo que está estudiando. Pero no sucede así con las cosas del Señor. No sucede así, no es cuestión de conocimiento intelectual, sino es cuestión de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es imposible si falta la humildad. El ejemplo lo tenemos en la época del Señor. ¿Quiénes eran los intelectuales de su época? Los escribas, fariseos, intérpretes, se sabían la Biblia de memoria, ¿verdad? El Antiguo Testamento de memoria. Pero frente a ellos, personas normales del pueblo, pues conocían mucho más de Dios que ellos. Y la consecuencia de esa falta de humildad es, por una parte, la ignorancia, eso es lo que dice la carta a los Hebreos, y por otra parte, la falta de progreso. Las dos cosas. No se entera y la falta de progreso. Que no surge, dice el escritor, la carencia por una falta de capacidad. Lo que está diciendo surge por una negligencia voluntaria. Ya lo veremos. Dice, os habéis hecho. No es que nadie os haya hecho, sino vosotros mismos os habéis hecho. Y estáis en esta condición no por falta de capacidad, sino por vuestra apatía. Y esto implica que no vais a tener ciertas bendiciones e incluso que vais a tener ciertos castigos. Así que, ¿cómo voy a seguir? Dice el escritor hablando de Melquisedec. Repito entonces, está describiendo una condición infantil de aquellas personas debido a su propia pereza y está advirtiéndole para que aquellas personas se avergonzaran. Repito lo que todos sabemos y es obvio. Después de la conversión, después de unos meses tras la conversión, o después incluso de algunos años tras la conversión, a ninguno nos ha dado tiempo de leernos la Biblia 5 veces y de estudiar todas las cosas de la Biblia. Eso es así, ¿verdad? Vamos avanzando poquito a poco y a medida que vamos avanzando vamos teniendo una visión de conjunto, relacionamos una cosa con otra, pero el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios tiene que someterse a las cosas que va conociendo de la voluntad de Dios. No es Dios el que se esconde. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, dice Dios, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, dice Dios. No me escondí para hablar, ni dije a los que me buscaban, en vano me buscáis porque no me vais a encontrar. Dios dice eso. Y el Señor dice, como sabemos en el Nuevo Testamento, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque si vosotros siendo malos, sabemos eso, ¿verdad? Sabéis dar buenas cosas, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Así que no podemos creer que Dios reserva enseñanzas y cosas para
digamos, cristianos muy especiales y para los demás, pues no es eso. Lo que está diciendo aquí es que el que no pone en práctica las cosas elementales no puede esperar que Dios los ilumine en otras cosas más adelante. Hace falta el conocimiento de unas cosas para luego seguir con otras. Y no solo el conocimiento, sino hace falta la aplicación de unas cosas para luego seguir con otras. Y para eso es necesaria la humildad. Os pongo un par de ejemplos. Todos hemos leído y se nos ha hablado acerca de David y Goliat. Cuando se nos habla por primera vez de eso, o cuando nosotros lo leemos por primera vez, ¿a qué aplicamos eso? Y decimos normalmente a nosotros, ¿verdad? A la vida de fe, a los combates, la lucha de la vida de fe. Pero si toda la Biblia nos habla de Cristo, ¿no nos habla David y Goliat también de Cristo? Otro caso, el caso de la parábola de la perla preciosa. Cuando la leemos y a veces se nos explica, decimos, ahí se está hablando del cristiano, que cuando encuentra una perla, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene por buscar esa perla y comprarla. Y es cierto, pero no se habla ahí de Cristo, de lo que hizo Cristo para venir a buscar. No sé si decirlo entre comillas o sin comillas, la perla de su iglesia. Pues así tenemos que ir avanzando. Y si no tenemos humildad, pues no avanzaremos. Y esto es lo que sucedía en aquellos lectores. ¿Qué le pasaba? Que en realidad estaban estancados o atascados porque les faltaba hambre por la palabra de Dios. No los acusa por su falta de crecimiento en cosas que no podían remediar, sino que les está diciendo que el crecimiento y el discernimiento espiritual y el ejercicio de los dones espirituales, eso es para toda la gente. Y el cristiano que no lo hace, pues se encontrará con muchas cosas difíciles de entender e imposibles de que se les explique. Eso es lo que está diciendo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender, ¿verdad? Porque hay que percibirlas, discernirlas espiritualmente, mientras que el espiritual juzga todas las cosas. Pues bien, el cristiano que no crece espiritualmente, pues está casi en la misma condición que el hombre natural. No discierne las cosas espirituales porque no anda espiritualmente. Esta era la queja del escritor. La entendemos, ¿verdad? Ahora bien, ¿no es esta la queja también de más de algunos pastores? Ahora bien, ¿no es esta la queja también de más de unos hermanos en la iglesia? Es más, ¿no es esta la queja también incluso de los hermanos más inmaduros en cualquier iglesia? En definitiva, ¿no es esta la queja también en general de todos los miembros de las iglesias? ¿Cuántas veces habéis oído eso o habéis dicho eso? Qué mal está la iglesia. La iglesia está muy mal. Cuando decimos eso, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Al decirlo de esa manera, estamos diciendo la iglesia y yo. Cuando más bien tendríamos que decir qué mal está mi iglesia. Y en vez de decirlo quizás como una acusación, tendríamos que decirlo con todo el dolor de mi corazón porque es mi iglesia la que estoy mal. Lo entendemos mejor con el ejemplo del cuerpo. Si yo dijera qué mal tiene el cuerpo menganito, lo puedo decir. Pero cuando yo digo qué mal está mi cuerpo, seguramente que me preocuparé mucho para remediar mi cuerpo. Así que qué mal está la iglesia. Las pequeñas pueden entenderlo. Hablo de exámenes. Cuando la nota media de una persona hace 2 exámenes. En una saca un 5, en una parte del examen un 5 y en la otra parte del examen saca un 3. ¿Cuál es la nota media? Entre 5 y 3. Y decimos, un 4. Esa es la nota media, ¿verdad? Pues podemos decir, la nota media de la iglesia es un 4 o es un 3. ¿Pero eso qué significa? Eso significa que hay muchos que están alrededor del 4 o del 3 y que si hay uno que está en el 8, hay otro porque está en el 1 o en el 0, porque la nota media es un 4. Y si yo quiero que la nota media suba, ¿qué tengo que hacer?
pues lo primero que tengo que procurar es subir yo mi propia nota. Si estoy en un 5, irme al 8, porque cuando yo suba mi propia nota, eso va a repercutir favorablemente en el resto, en la media. Y de la misma forma, cuando no subo de la media, pues eso va a repercutir negativamente en el resto. Ese es el problema que se estaba dando allí. El problema no es que no pudieran digerir el alimento sólido. El problema es que no asimilaban la leche, que la leche tampoco los nutría, y el escritor dice, es que tengo que seguir dando leche, pero es que ni la leche os nutre. ¿Por qué? Porque es que en realidad no querían ni leche. No es el problema de que quiero leche, el problema es que me da igual una cosa que otra. Y terminamos diciendo, o se termina diciendo, como aquellos israelitas por el desierto, nuestra alma está cansada de este pan tan liviano. Estoy ya cansado de escuchar ciertas cosas. Terminamos diciendo eso, aunque sea, como dice un salmo, pan del cielo. El problema es que muchas veces los cristianos nos acercamos a la palabra con la mentalidad de aquellos en la época de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Versículo 30. Ezequiel 33, 30. Le dice Dios al profeta, Ezequiel 33, 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Dios. Es buena intención, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero antes le ha dicho, es que tu pueblo viene mofándose. Versículo 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, vendrán a escuchar y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vienen a escuchar la palabra, van a estar oyéndola, pero no la van a poner por obra. ¿Y por qué no la ponen por obra? Porque el corazón de ellos anda por otro lado. Y he aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. El problema es si hay o no hay hambre y sed de justicia. Ese es el problema. Si ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Evidentemente, hay una parte importante de responsabilidad y de culpa, puede haberla por parte de los maestros, ¿no? Todos hemos tenido malos profesores y malos maestros, y a veces los niños no aprenden porque los maestros son muy malos, porque el maestro no se prepara, porque el maestro siempre cuenta una historia, porque el maestro está nada más contando anécdotas, porque el maestro en vez de ponerse a explicar las matemáticas explica otras cosas. Pero no es este el problema, también podríamos hablar de eso, ¿eh? No es que yo rehuya hablar de ese asunto. Pero el problema aquí no era ese, porque el problema, le está diciendo el escritor, es que vosotros ya debíais de haber sido así. Hermanos, tenemos aquí una gran advertencia para todos nosotros. La iglesia, cualquier iglesia cristiana, para existir, tiene que crecer. Y si no, termina desapareciendo la iglesia. O lo digo de otra manera, como dice aquí el escritor, cualquier cristiano, para seguir siendo cristiano, tiene que crecer. Porque si no crece, terminará separándose del Señor o de la iglesia. Tenemos que crecer, se nos dice una y otra vez. ¿Cuántos años hay que esperar para crecer? Lo dice el escritor aquí, no lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cuántos años hay que esperar? Pues no sabemos, pero el escritor le dice que vosotros ya debéis ser maestros, no maestros en el sentido de tener el don. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que Dios, el Señor, constituyó a unos en la iglesia, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, dio dones para el ministerio. No se está haciendo referencia aquí que todos sean maestros para enseñar desde el púlpito, pero sí se está diciendo que después de tanto tiempo deberían ser maestros para enseñar con sus vidas y maestros para enseñar con sus bocas. Eso es lo que se está diciendo. En realidad, creo que aquí el escritor no quiere tanto amonestar como que está mostrando el pesar que tenía en su corazón por aquellos hermanos. Es igual que cuando el apóstol Pablo escribe en muchas ocasiones, os voy a leer algunas, aunque no las buscamos porque no me quiero detener demasiado.
En la carta a los Gálatas le dice en una ocasión, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y le dice, todo esto empezasteis bien y ahora todo lo que habéis padecido, ¿eso va a ser en vano? Otra vez le dice, ¿guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Y eso se lo dice como haciendo algo malo, que no debía. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Otra vez le dice lo mismo, es la misma idea. Estoy trabajando con vosotros, estoy diciendo lo que tenéis que hacer y os vais otra vez al judaísmo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hago yo aquí un pequeño paréntesis. Algunos dicen que no hay que guardar ni el día del Señor, porque eso es guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando aquí el escritor está hablando de las costumbres de los judíos y de los mandamientos que imponían los fariseos, y el día del Señor es un día que aparece en los 10 mandamientos. Hay que guardar el día del Señor. No me meto en eso. Sigue en otro sitio. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, irreprensibles y sencillos, siendo luminares en el mundo, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y en otro lugar, carta a 1 Timoteo, dice, estoy preocupado, no sea que venga el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Entonces, repito, creo que aquí en la carta a los Hebreos, el propósito no es tanto de amonestar como de ver, de que vieran que aquel trabajo que se estaba realizando después de tanto tiempo, pues resultara en vano. Y la falta de progreso no era, en este caso, por la falta en el propio maestro, sino porque ellos no tenían interés en enfrentarse en cosas nuevas. El problema no era una falta de luz, que no le llegaba. El problema era que ellos andaban en tinieblas. El problema era que había una falta de interés, que cuando había algo que no se entendía, no se preguntaba ni se buscaba más luz, como los apóstoles iban al Señor para que les explicara las parábolas. La justificación es, yo no me entero, pero detrás de esa justificación podía estar, es que tampoco en realidad tengo demasiado interés, y si no me entero, pues ya con lo que conozco, que ya llevo mucho tiempo, pues ya conozco bastante, ya tengo suficiente. Y el escritor dice, esa es una condición no buena y que de seguir así puede llevar hasta la apostasía. Y dice, tengo mucho que hablar, pero os habéis hecho tardos para oír. Termino, no solamente dice tardos para oír, dice 4 cosas en los últimos versículos del capítulo 5. Y las cito brevemente porque en ellas nos detendremos, porque creo que todos necesitamos examinarnos. Versículo 11. Necesitamos examinarnos si somos sordos u oímos. Porque dice, os habéis hecho tardos para oír. Y el Señor Jesucristo dice, mirad cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Así, ¿oímos o somos sordos? La segunda cosa, tenemos que ver, versículo 12, si somos párvulos, que no queremos aprender o somos maestros. Después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros. Esa es la segunda cosa que tenemos que examinarnos. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Ya llevas mucho tiempo, ya estás enseñando, pero ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Y termina el apóstol diciendo, con infracción de la ley deshonras a Dios y por tu causa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros. Como le dijo el profeta Natán a David cuando pecó, por tu causa los enemigos de Dios han blasfemado su nombre. Así que somos sordos u oímos, somos parvulitos o somos maestros. El escritor sigue y la tercera cosa es, somos lactantes o comemos carne. ¿Qué necesitamos? Leche y leche y leche. Es obvio que el Señor nos dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para crecer por ella para salvación, dice Pedro. Necesitamos la leche de la palabra de Dios, pero la leche debe nutrir para no estar siempre con la leche. Y en cuarto lugar, tendremos que preguntarnos también, versículo 14, si somos niños o somos maduros. Porque la Biblia dice que no seamos niños
en el modo de pensar, sino niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Niños, porque si no somos niños no entramos en el reino de los cielos, pero maduros en el modo de pensar. Pues de estos aspectos del estancamiento espiritual seguiremos hablando si el Señor lo permite. Pero mientras tanto creo que debemos, si vemos que en algún momento nos encontramos en esas situaciones, debemos pedir perdón al Señor y vemos, si nos encontramos en esas situaciones, si nos vemos así, pedir gracia para salir lo antes posible de ella, pero sabiendo que no saldremos de esa condición si nosotros no nos esforzamos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios será el que produzca en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pues esto es lo que tenemos por delante, hermanos, y hemos de pedir al Señor que bendiga su palabra en todos nosotros como siempre. Que así sea.